Hola a todos. Hoy es miércoles 20 de mayo de 2026 y nuestro querido amigo Ray McGovern está con nosotros. Bienvenido de nuevo, Ray. Gracias, Nima. Ray, déjame empezar por lo que está pasando con el caso de Irán y Estados Unidos. Hay un informe en Axios que dice que Donald Trump tuvo una llamada telefónica el martes con Benjamin Netanyahu. Parece que Donald Trump quiere conseguir algo, quiere llegar a un acuerdo con Irán, pero Benjamin Netanyahu no lo acepta. Él quiere que la guerra continúe, al menos golpear esas infraestructuras importantes en Irán antes de abandonar el escenario de guerra. Quiere atacar a Irán todo lo posible antes de poner fin al conflicto, y parece que Donald Trump tiene algún tipo de desacuerdo con Benjamin Netanyahu. Esa es una de las partes que Axios ha informado. Déjalo a un lado. Lo que hemos sabido por parte de los iraníes es que están hablando de todo, tanto en secreto como abiertamente. Toda la información indica que Estados Unidos se está preparando para una nueva ronda de guerra. Por eso, Irán está totalmente preparado para ello. Hemos sabido, tanto por los pakistaníes como por los iraníes, que hoy un funcionario pakistaní fue a Irán, y no sé, su cargo era algo interno, no lo recuerdo bien, pero fue a Irán para entregar el mensaje de Estados Unidos a los iraníes. Las negociaciones están en marcha. En mi opinión, en 48 horas será una nueva ronda de guerra, o el anuncio de negociaciones, o quizá algún tipo de acuerdo. ¿Cuál es tu interpretación de lo que está pasando, Ray? Bueno, Nima, creo que señalas cuáles son los nuevos elementos. Hay negociaciones en marcha, algunas bastante directas, si no totalmente directas, entre Irán y Estados Unidos. Trump, la verdad, parece estar buscando una salida a todo esto. Netanyahu, por supuesto, no. Así que la verdadera pregunta es si Netanyahu sigue teniendo la misma influencia sobre Trump que tenía antes de que los israelíes empezaran a atacar a Irán el 28 de febrero. Y, como explicó nuestro secretario de Estado, por eso lo hicimos. Fue realmente sorprendente lo franco que fue. Dijo, bueno, los israelíes nos dijeron que iban a atacar a Irán y pensamos que probablemente ellos responderían contra nosotros, que nos atacarían a nosotros. Así que queríamos adelantarnos y atacar también a Irán para no sufrir tantas bajas. Y allí no había periodistas ni agencias de noticias. Dijeron algo como, entonces Marco, en otras palabras, Bibi te obligó a hacerlo. Bibi dijo, atacamos, y atacaron. Y tú dijiste, vale, pues nosotros también tenemos que hacerlo. ¿Es eso? Claro que es eso. Y el subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Joe Deck, sí, él se aseguró de que cuando dimitió, dejara claro no solo que no había ninguna amenaza inmediata para nadie, sino que todo fue cosa de los israelíes y del lobby israelí aquí, en Estados Unidos. Así que, cuando tienes ese tipo de pruebas directas, tienes que decir, vale, eso fue lo que pasó entonces. ¿De acuerdo? El 28 de febrero. Y luego Rubio, 2 días después, más o menos admitiendo que fueron los israelíes quienes nos empujaron a hacerlo, ¿no? Bueno, las cosas no han salido tan bien como dijo el jefe del Mossad cuando informó al presidente Trump por vía electrónica en la sala de situación de la Casa Blanca. Entonces, Trump se dará cuenta de que, vaya, o no sabían lo grave que era o nos engañaron, ¿eh? Es lo bastante inteligente, es lo bastante valiente y tiene suficiente apoyo político como para decir, vale, esta vez no. Adelante, seguid vosotros, intentad destruir un poco más de infraestructura. Esta vez no estamos metidos en eso. Tenemos todos estos contactos. Vamos a conseguir una resolución de este asunto que nos deje satisfechos y que podamos presentar como si estuviéramos convenciendo a los estadounidenses de que evitamos que Irán consiguiera un arma nuclear. Y además de todo eso, ya sabes, es poco probable que Trump incluya esto en lo que le diga a Netanyahu. Pero la realidad es que tanto los rusos como los chinos han advertido a Estados Unidos e Israel
Mira, como dijeron los rusos, esto es totalmente inaceptable, ¿vale? Reanudar esta guerra es inaceptable. Incluso pensar en enviar tropas terrestres es совсем неприемлемо, ¿de acuerdo? Совсем significa completamente, del todo. No significa algo así como en particular. Significa en conjunto todo, absolutamente todo, completamente inaceptable. ¿Vale? 2 días después, ¿quién dice lo mismo? Wang Yi, el ministro de Asuntos Exteriores de China, que no es precisamente un novato y que muy pocas veces usa términos tan contundentes. Así que déjame añadir algo. Con Putin hoy en China, con su comunicado conjunto, destacando su colaboración tan estrecha, con el hecho de que no hubo comunicado después de la visita de Trump, porque no se pusieron de acuerdo en casi nada, ¿vale? Con 40 acuerdos distintos, económicos y de otro tipo, firmados en Pekín, y con Putin diciendo que su relación está en un nivel sin precedentes. Bueno, eso mismo lo dijo el 4 de febrero de 2022, ¿verdad? Cuando ayudó a Xi a inaugurar los Juegos Olímpicos de Invierno. Entonces, ¿está exagerando esta vez? Bueno, no, eso fue el precedente. Ahora están aún más cerca, ¿vale? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues lo que hagan, nadie lo sabe. Quizás sepamos más cuando haya más información. Pero hubo críticas directas a lo que está haciendo Estados Unidos, como con el sistema cúpula de hierro y todo ese tipo de cosas. También hubo acusaciones de estar creando caos en el mundo, ya sabes, por parte de quién. Así que, ¿estarían dispuestos a impulsar una resolución en Irán? Claro que sí, y los chinos se han acercado, igual que los pakistaníes, y hay más gente intentando mediar. Los chinos dicen, mirad, estamos listos, podemos ayudar. Y los rusos responden, sí, nosotros también podemos ayudar. Así que hay todo tipo de salidas que Trump puede tomar. Ahora bien, intentar predecir lo que hará Trump es una pérdida de tiempo, y no voy a hacerlo, ¿de acuerdo? Pero tiene salidas, y tiene una forma de convencer o de encontrar un lenguaje que le permita decir que no fue una derrota total, que evitaron que Irán consiguiera un arma nuclear. Lo que tú y yo sabemos, pero que solo un porcentaje muy pequeño de los estadounidenses sabe, es que no estaban trabajando en un arma nuclear. Dejaron de hacerlo en 2003. Haz las cuentas, ¿vale? Así que si él quiere presentar eso como un logro, y si los iraníes quieren firmar un papelito, quizá con eso den por cerrado el asunto. Sí, pa magbrauí sabhar dhearadh nuachtalaí. I nítar strengthful a dhéad. Sí, como cree la mayoría de la gente, es decir, la mayoría de quienes conocen la información de inteligencia sobre esto, la mayoría piensa que ellos nunca, que en realidad no quieren, que incluso tienen una fatua religiosa que les prohíbe desarrollar un arma nuclear. El enriquecimiento, el procesamiento y ese tipo de cosas son distintos y pueden hacer concesiones en eso, como hicieron con el acuerdo nuclear, el JCPOA, hace ya 11 años. Así que eso fue algo bueno de Obama, ¿vale? Y Putin ha elogiado a Obama por ese acuerdo. Dijo que no se le puede quitar el mérito a Obama. Y hay formas de encontrar soluciones. Así que soy más optimista. Pero como digo, tengo que repetirlo. Lo impredecible, en realidad, no debería intentar predecirlo. Otro signo positivo, Ray, es que los datos de navegación muestran que 26 barcos han pasado por el estrecho de Hormuz en las últimas 24 horas, después de coordinar con Irán, lo cual ya es algo. En un día normal suelen pasar unos 100, así que estamos hablando de aproximadamente un 25% del tráfico habitual del estrecho de Hormuz. Y eso, creo, es una señal positiva. No parece que vaya a haber ningún tipo de guerra. No lo sé. Bueno, estoy de acuerdo en que es una señal positiva si lo comparas con los días anteriores. Es decir, los días anteriores, si no me falla la memoria, eran unos 10 como mucho, quizá 5 o 4. Y ahora, ¿qué has dicho? ¿26 o algo así? Sí, 26 barcos, sí. Sí, estoy de acuerdo. Eso es una buena señal.
Los iraníes, tengo que decirlo, me han impresionado muchísimo por lo inteligentes que son. Ya sabes, aprietan las tuercas y luego las aflojan un poco, hacen excepciones para este o aquel país y después vuelven a apretar. Así que ya no van a dejar que jueguen con ellos, no van a dejarse engañar. Ya sabes, engáñame una vez, engáñame dos. Estados Unidos ya lleva 2 faltas. Así que hay que llegar a algún tipo de acuerdo. Y Trump tiene que plantarse por fin ante Netanyahu y decirle, mira, tú nos metiste en este maldito lío. Intentaremos ayudarte a salir de esto, aunque estén cayendo los misiles que sabemos que Irán todavía tiene. Ya sabes, Trump dice, solo les queda un 17% de sus misiles. Y luego la CIA interviene y dice, bueno, en realidad, quizá no lo entendiste bien. No es un 17, es un 70, un 75%. Esos misiles se han estado fabricando bajo tierra y, como sabes, tienen la capacidad de causar daños mucho más graves a Israel de los que ya han causado. Y ni hablar del daño que pueden provocar a las bases estadounidenses, las pocas que quedan en torno al Golfo Pérsico. Sí, de verdad. Estoy seguro de que... Ray, I'm sure that we don't know if Donald Trump has talked. No sabemos si Donald Trump habló o trató el tema de Ucrania con Xi Jinping cuando fue a China. Pero estoy seguro de que uno de los principales objetivos, o una de las metas principales, en la cumbre entre Putin y Xi, fue precisamente el caso de Ucrania. Y parece que la guerra en Ucrania sigue y sigue, sin parar. Ahora mismo se habla de que los europeos buscan algún tipo de escalada. Están hablando incluso de atacar a Rusia desde Letonia. Letonia está pidiendo a Estados Unidos que coloque armas nucleares en su territorio. ¿Qué tipo de escalada es esa? Ray, ¿cuál es tu interpretación de esta situación con Ucrania? ¿Y cómo es posible que Donald Trump no negocie, no hable o no busque algún tipo de solución? Porque hasta ahora, por lo que hemos oído, no parece que haya un buen diálogo entre las dos partes, Estados Unidos y Rusia. Colocar armas nucleares en Letonia es increíble. Si lo hacen, sería el fin de Letonia. ¿Cómo entiendes tú eso? Bueno, tengo que ser muy breve aquí. No lo entiendo. Es una locura. Es decir, lo que de verdad me asombra es la influencia que tiene Trump ahora sobre los europeos. Los rusos siguen hablando del espíritu de Alaska, ¿verdad? El espíritu de Alaska. ¿Qué era eso? Pues que dejaríamos de insistir en un alto el fuego, ¿vale? Y los rusos aceptarían que nosotros contuviéramos a los ucranianos. Si hablamos en serio con Zelensky, quizá hasta el punto de organizar una reunión a 3 bandas, Zelensky, los rusos y nosotros. Pero presionamos con fuerza a Zelensky, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, 3 días después de Alaska, los 7 enanitos, como yo los llamo, de Europa, aparecen en el despacho oval, se sientan frente al gran escritorio y empiezan, ya sabes, a hablar de lo que está pasando. Y entonces Trump, como para hundirles un poco más, dice, por cierto, sé que no hemos terminado, pero tengo que llamar a Vladimir Putin. Le prometí que sí, ¿podéis esperar un momento? ¿O podéis tomar un café o algo así? Vuelve 20 minutos después, intentando dejarles en su sitio. Y pensé que entenderían el mensaje. Error, McGovern. Error. Trabajaron entre bastidores para darle a Zelensky la esperanza de que podía seguir adelante con esa política tan disparatada. Así que los líderes europeos están todos en una situación muy inestable, muy delicada políticamente. Ninguno de ellos, Scholz, Macron, Starmer, tiene más de un 20% de aprobación. Están de salida. Y como yo lo veo, el señor Putin, que es muy perspicaz, sabe que de una forma u otra estos líderes desaparecerán. Y si mientras tanto aumentan el gasto en defensa hasta el punto de perjudicar de verdad a la gente trabajadora, hasta el punto de recortar las prestaciones sociales de las que disfrutan, por ejemplo, los alemanes o los franceses, entonces llegarán nuevas personas a los gobiernos de Europa. Nuevas personas que mirarán a Rusia, y Rusia les dirá, bueno, estamos dispuestos a colaborar con vosotros, pero no queremos que vuelva a pasar algo como lo de Ucrania.
Tenemos que construir una nueva arquitectura que impida que eso ocurra otra vez. Nada de Ucrania en la OTAN. Y seamos sensatos. Establezcamos un cordón sanitario, una especie de zona de contención. Trabajemos para asegurarnos de no destruir Ucrania, sino darle lo suficiente para que pueda seguir siendo Ucrania. Y luego está la parte de Ucrania que solía ser Ucrania y que ahora tenemos en nuestra constitución como parte de Rusia. Sí. Ahora, sobre el terreno, los rusos avanzan despacio. Es desgaste, desgaste y más desgaste. Pero eso no es una señal de debilidad. Mis colegas militares me convencen de que lo hacen para reducir sus propias bajas. Los ucranianos tienen drones, y esos drones son bastante feroces. Así que mantener bajas las pérdidas rusas, y al mismo tiempo, pues contener un poco a esos ucranianos. Yo diría que se puede considerar un 80% completado. Este era uno de los principales objetivos que Putin mencionó desde el principio, la desmilitarización. Es decir, la desmilitarización, ¿cómo decirlo? Eliminar por completo al ejército ucraniano. Ahora bien, ¿qué pasa en el plano político? ¿Cómo se va a lograr la desnazificación, el otro objetivo gemelo? Bueno, eso es un asunto complicado, pero ya sabes, esos del batallón Azov, esa gente que admira a Bandera y a otros que colaboraron con Hitler, si se quedan sin ejército, quizás soy demasiado optimista, pero si el ejército cae y Zelensky es apartado, como creo que acabará ocurriendo, teniendo en cuenta todos esos casos de corrupción que demuestran que es tan corrupto como cualquier otro ucraniano. Y eso ya es decir, ¿no? Así que los rusos miran hacia aquí y dicen, madre mía, no se rinden. ¿Pero qué tienen? Bueno, sí tienen esos drones de largo alcance, ¿no? Y eso es una molestia, es terrible. Y claro que quieren detenerlo. Pero esas declaraciones sobre Riga, en Letonia, no tienen ningún sentido. Y además, en un movimiento muy poco habitual, fue hace un par de días, la CIA rusa, el antiguo KGB, el SVR, hizo un anuncio público. Llevo mucho tiempo observando a Rusia y a la Unión Soviética, y no recuerdo que el KB hiciera nunca un anuncio público. ¿Dónde está? Aquí está. Dice que Ucrania está preparando ataques contra Rusia desde territorio letón. Y esta es la oficina de prensa. Así que tienen una oficina de prensa, igual que la CIA tiene la suya. La oficina de prensa del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa informa de que el régimen de Zelensky pretende mostrar todo este tipo de cosas y que van a lanzar drones desde los territorios de esos estados cooperantes, entre ellos Letonia, ¿vale? Ahora, el cálculo es que estas tácticas reducirán de forma significativa el tiempo o la línea temporal desde el lanzamiento hasta el objetivo. Y de alguna manera, las autoridades de Kiev han convencido a los letones de que es muy difícil averiguar desde dónde se dispararon esos misiles o esos drones. Es casi imposible determinarlo. Así que, y esto es importante, hubo una coincidencia de rusofobia por parte de los actuales gobernantes de Letonia, y eso fue más fuerte que su capacidad para pensar de forma crítica y para reflexionar sobre cómo preservar su propio país. Porque, como sabemos, la fotografía moderna y la recopilación de datos por satélite permiten acercarse y obtener las coordenadas exactas, el punto de partida desde donde se lanzó el dron. Y eso, al final, es lo decisivo. Al mismo tiempo, conviene recordar que las coordenadas de los centros de toma de decisiones en territorio letón son bien conocidas. Y la pertenencia del país a la OTAN no protegerá a Letonia, cómplice de los terroristas, de una represalia. He comprobado la versión en ruso y es exactamente así. Así que la pertenencia a la OTAN no protegerá a esas personas de una represalia adecuada que deben esperar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo creo que son advertencias. Desde luego, son advertencias. Pero ¿autorizaría Putin un ataque contra Riga o contra alguna de las instalaciones?
Este aviso del SWR menciona 5 aeródromos desde los que podrían haberse lanzado esas cosas, ¿no? Así que se está volviendo bastante concreto. A ver, vosotros, los letones, estáis locos. ¿Cómo pueden los ucranianos deciros que no podemos saber desde dónde se dispararon, por el amor de Dios? Estáis locos. ¿Y los letones harían eso? Lo dudo mucho. Pero supongamos que sí. Supongamos que lanzan un par de cosas. Entonces creo que tendríamos una situación en la que Putin se enfrenta a algo así como, vale, mis servicios de inteligencia les advirtieron de eso. ¿Y ahora qué hago? Y eso creo yo es precisamente de lo que estuvo hablando con Xi Jinping ayer. Hay una larga historia detrás de todo esto. En febrero, concretamente el 4 de febrero de 2022, Putin le dijo a Xi que se veía obligado, que no tenía otra opción que invadir Ucrania. Y esperó una objeción. Quiero decir, la política exterior china era clara. No se violan fronteras, no se ataca a otro país. Y como ya he dicho antes en tu programa, Xi le respondió, de acuerdo, pero espera hasta que terminen los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín acabaron el 20 de febrero. Donetsk y Lugansk declararon su independencia. Rusia las reconoció. Consiguieron que la Duma aprobara la invasión. Y así fue. Ahora, ¿por qué cuento todo esto? Pues porque creo que las cosas han llegado a un punto crítico en lo que antes llamábamos Europa del Este. Los países bálticos, Polonia e incluso Finlandia ahora. Es comprensible que Putin esté bajo una presión considerable por parte de los verdaderos halcones dentro de la jerarquía rusa, como Karaganov y Medvedev, y por sus declaraciones públicas, que le empujan no solo a destruir esas bases europeas, sino también las capitales y los centros de decisión de Europa, e incluso, quizá, a usar armas nucleares. Bueno, solo quiero decir que no estoy de acuerdo con quienes piensan que Putin tomaría una decisión así con facilidad. Debería matizarlo. No sería fácil, por supuesto, pero creo que, después de haber ganado la guerra y de haber sufrido esos pequeños ataques, ya sabes, cuando lanzaron tantos misiles sobre Moscú hace 4 días, fue terrible. La diferencia fue que murieron 3 personas y hubo entre 12 y 18 heridos. Y eso se debe a que los rusos tienen sistemas de defensa aérea realmente muy buenos. No así los ucranianos. Ahí hay una gran diferencia. Y si yo fuera Putin, o me pusiera en su lugar, diría, contra esta gente no, hay que fulminarlos. Hay que demostrarles que vas en serio. Si no, pareces un cobarde. ¿Cobarde? Por Dios, tenemos tantas ventajas aquí, y ni siquiera consiguen que la mayoría de sus misiles o de sus drones atraviesen nuestras defensas. No es como los ucranianos. Ellos no pueden defender Ucrania. Estamos destruyendo sus fábricas de drones, además de otras instalaciones. Así que, por el amor de Dios, estamos ganando. Llevas diciendo esto 4 años, por Dios. Ahora casi hemos ganado. Mantén la calma. En otras palabras, yo le llamo Cool Hand Luke. Y creo que diría que tenemos suerte de contar con alguien tan tranquilo. ¿Cómo se dice? Tan perspicaz, tan tranquilo y tan dispuesto a actuar desde una posición de fuerza sin dejarse provocar. Y lo último que diré es que gente como los finlandeses o incluso, bueno, los letones, los estonios, los lituanos, no desearían nada más que provocar a Rusia de tal manera que Estados Unidos tuviera que decidir si cumple o no con el artículo 5 del Tratado de la OTAN, que exige, o más bien dice, que cada país debe consultar su legislación y reaccionar en defensa de otro si es atacado por una fuerza externa. Ahora bien, creo que la OTAN se está desmoronando un poco. Pero yo no soy Putin, ¿de acuerdo? Y si mi idea de Putin es correcta, ¿cuál sería el coste-beneficio aquí? Quiero decir, por el amor de Dios, ¿arriesgaría yo siquiera un 10% de probabilidad de que Trump, siendo tan impredecible como es, hiciera algo así? Así que, en mi opinión, no merece la pena. Aún así, creo que Vladimir Putin habló de eso con Xi,
y me imagino que le dijo algo como, si las cosas se ponen realmente mal, puede que tenga que hacerlo. ¿Sigues conmigo? Y pienso que todo lo que ha salido de esto hasta ahora, aunque no es mucho, indica que los chinos no dirían no hagas eso, sino más bien algo como, mira, la última vez dijimos que sí, que nos encanta Westfalia, pero también reconocemos que cada gran país tiene intereses fundamentales. Y a veces, esos intereses fundamentales les obligan a hacer una excepción al principio de Westfalia, como ocurrió en febrero, marzo y abril de 2022, cuando incluso los chinos cambiaron su retórica. Todo giraba en torno a los intereses fundamentales, como los que nosotros tenemos en Taiwán o los que los rusos tienen en Ucrania. Y el principio de Westfalia quedó en segundo plano durante unos 3 o 4 meses. Ahora han vuelto a él. Pero eso es normal. Esta consulta en Pekín creo que fue tremendamente importante. Si no lo he dicho ya, hubo un comunicado conjunto y se firmaron 20 acuerdos. Sí, Ray, tuvimos al asesor del Kremlin, Yuri Ushakov. Le preguntaron si era momento de dejar atrás el llamado espíritu de Anchorage y empezar a hablar del espíritu de Pekín. Y él respondió, bueno, probablemente el espíritu de Pekín exista. No sé nada del espíritu de Anchorage y nunca he usado esa expresión. Así que, ¿qué significa eso, Ray? Porque estábamos hablando de Anchorage y de aquella cumbre en Alaska que se suponía que iba a ser una reunión importante. No ha funcionado. Al menos por lo que hemos visto hasta ahora. Sí, los rusos sienten que los engañaron, que los tomaron el pelo, ¿vale? Quizá, y por decirlo de la mejor manera, quizá Trump tenía las mejores intenciones, ¿no? Al intentar controlar a los europeos del este y a Zelensky. Pero aún así, no pudo hacerlo. Es decir, no pudo hacerlo. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Cómo afecta eso a lo que Putin piensa que Trump puede hacer frente a Zelensky y los europeos? Aquí hay un indicador contrario. Y ese, claro, fue el del 1 de mayo y el del día 9. El desfile en Moscú fue algo importante, y los rusos dejaron muy claro que esas amenazas que venían de Zelensky, nada, que se olvidaran, que ni se les ocurriera atacar Moscú el 9 de mayo. ¿Y qué hizo Zelensky? Pues piénsalo. Quizá quería dejar claro que, no, esos ataques, si estaban planeados, podrían llegar a producirse. Y eso es importante. Putin llamó y hablaron precisamente de este asunto. Un par de días después, Trump intervino con Zelensky y le dijo, ni se te ocurra hacerlo, ¿de acuerdo? Y lo presentaron como una tregua de 4 días, ¿vale? Eso cubriría el desfile y todo lo demás. Lo que quiero decir es que en ese momento Zelensky hizo caso a Trump. En Gavisquare los Maisimev de Renedai, de Francia, Almoane Plaistoniu, is a step de one. Entonces, ¿cómo va a ver Putin todo esto? Bueno, nos engañaron con eso del espíritu de Alaska. Ellos realmente nos ayudaron con aquella amenaza de un ataque con misiles o con drones durante el desfile. Mantengamos esa puerta abierta. Y si te fijas, incluso Medvedev y también Lavrov siguen diciendo que Estados Unidos está intentando sinceramente resolver las cosas en Ucrania, que ahora mismo no parecen capaces, pero que lo intentan de verdad. Y si quieren ayudar, bueno, hay un papel para ellos, pero no ahora. Ahora tenemos que terminar con Irán, no desviar la atención de eso. Lo haremos cuando eso acabe. Entonces nos ocuparemos de Ucrania. Y lo que la gente probablemente no se da cuenta es de que el cambio en las relaciones ha sido tan profundo que yo, que llevo 6 décadas analizando la historia soviética y rusa, jamás me habría imaginado diciendo que los rusos quieren que Estados Unidos siga implicado en Europa. Dios mío, sí, absolutamente. Pero así es. ¿Por qué lo quieren? Porque Estados Unidos es la única forma posible de contener a los demás y de ejercer la influencia que aún pueden tener. Así que no se trata solo de poner fin a los combates y de trazar una frontera para volver a pelear más tarde,
sino de hablar de una arquitectura. Era el tipo de borrador de tratado que los rusos ofrecieron a la OTAN y a Estados Unidos en diciembre de 2021, antes de la guerra. Ellos sé que seguirán insistiendo en eso, y piensan que Estados Unidos está siendo útil. Mientras tanto, Estados Unidos está retirando decenas de miles de tropas de Europa. Quiero decir, eso tiene más que un significado simbólico. Lo que queda son tropas, entre comillas, pertenecientes a Alemania Occidental, Francia, quiero decir, al Reino Unido. Esas tropas no representan gran cosa. Así que ya ves, parece que estamos en un periodo de cambios constantes, y no solo por Donald Trump. Aquí hubo un comentario sarcástico sobre todo ese movimiento, ese caos tan extraño. Fue la expresión que usaron Putin y Xi. Por supuesto, eso significa Trump. Pero eso va a terminar, y quizá podría terminar incluso antes de que Trump se retire de la escena, si en noviembre las cosas salen bien. Sí, primero, las elecciones se celebran de forma justa, y segundo, si dan a los republicanos una derrota de la que no puedan recuperarse en los próximos 2 años. Ahora bien, esas dos condiciones que he mencionado, no lo digo a la ligera. Me preocupa mucho que haya preparativos para usar a ICE e incluso a la Guardia Nacional para impedir unas elecciones justas en noviembre. Y por supuesto, tenemos todo este asunto de la redistribución de distritos, que en la mayoría de los casos da ventaja a los republicanos. Así que me preocupa más una alteración interna de ese tipo que en ningún otro momento anterior. Y creo que hay buenos motivos para temer eso. Así que, ¿qué va a pasar mientras tanto? Creo que los rusos están jugando a esperar. Si se les provoca de verdad, entonces gente como Karaganov o Medvedev, y quienes dicen compartir sus posturas más duras, si logran convencer a Putin, podrían decirle, vale, un Iskander sobre Riga, o sobre uno de esos aeródromos que la inteligencia rusa ya tiene localizados, 5 de ellos, quizá eso les sirva de lección. En conjunto, no creo que Putin opte por eso. El análisis de costes y beneficios que hago es, ¿para qué arriesgarse a que un Trump impredecible reaccione bajo el artículo 5, aunque no tenga sentido? Muchas de las cosas que hace Trump no tienen sentido. Ray, ¿crees que lo que está pasando en Oriente Medio va a traer algo de cordura a todo el concepto de la seguridad en la región? Porque hemos sabido que hay rumores de que Rusia y China, junto con Irán, están haciendo algo en ese sentido, una especie de nueva arquitectura de seguridad para la zona. Eso lo hemos oído desde Arabia Saudí y Qatar, que están hablando de un pacto de no agresión, algo así. Por cierto, no he oído nada de eso por parte de Irán, pero Irán sí está hablando de una nueva arquitectura de seguridad regional que beneficiaría a todos los países que forman parte de ese sistema, los que están en esa región. Israel, por supuesto, no está incluido, porque no quieren que lo esté. ¿Cuál es tu interpretación de todo eso? Bueno, creo que tenemos que reconocer que ha habido un cambio tectónico en el equilibrio de poder en la zona del Golfo Pérsico. Y eso ocurrió cuando las monarquías del Golfo se dieron cuenta de que todas las promesas de protección de Estados Unidos no valían nada, que los iraníes no solo podían defenderse, sino que llegaron a destruir las bases estadounidenses en su territorio. La mayoría de ellas, casi todas, de hecho. Entonces, ¿dónde deja eso al líder de Arabia Saudí o de Qatar? Dios mío, esto no era lo que habíamos acordado. Hicimos un trato. Nosotros les damos el petróleo, ellos nos pagan en dólares. O bien no cumplieron el acuerdo, o simplemente no pudieron protegernos. Así que, en cierto modo, tiene sentido. Y hay un factor clave, por supuesto. Arabia Saudí ha dejado claro que no va a permitir que aviones estadounidenses sobrevuelen su territorio si Estados Unidos decide lanzar otro ataque. Y ahora bien, no sé hasta qué punto conformismo for mí, pero fíjate que hasta ahora ha funcionado. I think it's worked so far,
Y está esa gran base allí, y en Qatar. Así que si el ejército estadounidense ya no puede contar con lo que queda de esas bases, van a tener que enfrentarse a un nuevo tipo de acuerdo. Y mientras tanto, no les conviene a estos países, incluidos Arabia Saudí y Qatar, decir, bueno, esta vieja arquitectura se ha venido abajo, necesitamos una nueva, bueno, es una palabra elegante, arquitectura. En realidad, lo que significa es que necesitan nuevos patrocinadores, nuevas formas de crear un sentido de solidaridad y de seguridad. Y ya no importa tanto Estados Unidos, porque han demostrado que ya no son buenos patrocinadores. Así que esto supondría un cambio radical, con Estados Unidos fuera de Oriente Medio, e Irán, Rusia, China y algunas de esas monarquías, esas personas tan ricas, tocando una melodía completamente distinta. Y creo que eso acabará ocurriendo. Creo que pasarán meses antes de que todo quede claro, pero es más probable que surja pronto una nueva arquitectura de estabilidad en esa zona del mundo que en Europa. Al menos hasta que esos, a los que yo llamo los tres ratones ciegos, Macron, Scholz y Starmer, desaparezcan de la escena. Y creo que Starmer ya está de salida. Pienso que Scholz es el canciller más impopular que han tenido los alemanes. Y además, Macron también se va el año que viene. Así que, una vez más, creo que Putin está jugando a largo plazo. Creo que cuenta con suficiente apoyo de la gente. Y pienso que los disidentes, como Karaganov y otros, pueden decir esas cosas. Y parte de la razón es precisamente que se permite la disidencia. Quiero decir, a ver, no es como Stalin, ni siquiera como Putin. Puede haber distintas voces, pero eso también le sirve a Putin, en la medida en que le permite decir, mirad, estoy bajo este tipo de presión, ¿sabéis? Y que estos tipos no solo quieren que ataque los centros de decisión, como Berlín, París o Londres, sino que además quieren que use sus misiles hipersónicos. Y los tenemos. De hecho, acabamos de lanzar uno, aunque no se ha hablado mucho de ello, pero fue en Dnipro. Iba contra un gran complejo industrial, de esos donde probablemente fabrican armas. Así que, ya ves, tenemos todo tipo de cosas que podemos usar sin llegar a las armas nucleares. Así que, las armas nucleares, creo que podemos descartarlas por ahora. Ataques aéreos sobre capitales europeas, el artículo 5, el balance entre costes y beneficios, también creo que podemos descartarlo. Ahora bien, si los rusos conseguirán que Xi les dé su Nihil obstat, su no hay nada que impida que hagáis un pequeño ataque a un aeródromo en Letonia, desde donde, ya sabes, se lanzaron drones muy adentro de... Eso quizá podría permitirse. Aún así, creo que los chinos dudarían, igual que creo que dudaría Putin. Quizá estoy siendo demasiado... Bueno, he observado a Putin muy de cerca. Es abogado, y los abogados no suelen asumir grandes riesgos, y poner a prueba si el artículo 5 del Tratado de la OTAN sigue funcionando es desde luego un gran riesgo. Ray, quiero ponerte un vídeo que muestra a los miembros de la delegación política que se dirigían a Gaza. Han sido detenidos por las autoridades israelíes en el puerto de Ashdod. Y aquí tienes el vídeo, Ray. Here is the video, Ray. ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. ככה צריך. ישראל חי. Yeah. Here Ben-Gvir says, "Welcome to Israel. We are in Aquí Ben-Gvir dice, bienvenidos a Israel. Aquí mandamos nosotros. Vinieron con mucho orgullo, y mira cómo están ahora. No son héroes, nada de eso. Son simpatizantes del terrorismo. Y Ray, ¿qué pasa? Porque Benjamin Netanyahu salió diciendo que no aceptamos este tipo de comportamiento, ¿sabes? El ministro de Asuntos Exteriores de Israel estaba muy enfadado con el caso, porque dijo que estamos haciendo mucho trabajo entre bastidores y también sobre el terreno, y que con esto lo estáis echando todo a perder. Se refería a Ben-Gvir,
porque Ben-Gvir publicó ese vídeo. Y no parece que haya ningún tipo de desacuerdo entre ellos en cuanto a la actitud, a la forma en que se comportan, ya sabes, esta gente. Pero él dice, ¿por qué estáis mostrando esto? ¿Por qué publicáis este tipo de vídeos que enseñan lo que realmente estamos haciendo aquí? Y según tú, ¿qué ha pasado con el caso de la flotilla hacia Israel? Bueno, hubo un ataque contra la mitad de esos barcos hace 1 o 2 semanas, y fue un ataque a unos 1000 kilómetros náuticos, por así decirlo, de Gaza. Fue en Creta, en Grecia. Así que lo que querían era bloquear a la mitad de esta flotilla internacional Samud antes de que siquiera saliera al Mediterráneo, donde podrían dispersarse y dirigirse a Gaza de distintas maneras. Y lo consiguieron. Ahora, uno de mis mejores amigos tiene un marido, es médico, uno de los 100 médicos que van en esa flotilla, que con mucha valentía aceptó desafiar el bloqueo, que es ilegal, y asumir las consecuencias si Estados Unidos no tenía el valor suficiente para defender a sus propios ciudadanos, y los demás gobiernos tampoco. Creo que hay unos 20 ciudadanos estadounidenses a bordo, y en total unos 200. 50 barcos estaban allí, como dije, hace 2 noches. Y ves cómo los tratan allí. Es realmente inconcebible. Bueno, aunque claro, ¿cómo puedes decir que algo que hace Ben-Gvir es inconcebible? Pero demuestra una soberbia, una arrogancia, una prepotencia de la que el pueblo estadounidense debería ser consciente. Mira, tengo amigos en esa flotilla. Tengo amigos en la mayoría de las flotillas. Y en la flotilla del Mavi Marmara, en 2010, hubo un ciudadano estadounidense que fue asesinado. ¿Y qué hizo el presidente de Estados Unidos? Nada, ¿vale? Así que ya sabes, ese viejo dicho romano, si eres ciudadano de una nación poderosa, civis Romanus sum, ¿no? Soy ciudadano de Roma. Vaya, madre mía. Bueno, pues quítenle las esposas a este hombre. Y si es San Pablo, dice que tiene que ir a Roma para pedir justicia, pues súbanlo a un barco y mándenlo allí. ¿Ciudadano de Roma? Bueno, ser ciudadano de Estados Unidos no significa absolutamente nada si los israelíes deciden hacer contigo lo que les dé la gana. Y lo vimos. Esto es para intimidar a la gente. Ahora, sabemos que algunos soldados del ejército israelí han hecho fotos de los abusos a prisioneros, palestinos y otros. Y hace apenas 5 días, un periodista del New York Times escribió un relato detallado sobre cómo los israelíes han usado perros para violar a personas. Lo busqué y sí es posible. Y uno de ellos testifica exactamente cómo se hizo. Tomaron fotos de eso y tenemos parte de ese material. Así que ahí está Israel, presumiendo podemos hacer lo que nos dé la maldita gana. Y otra vez con Biden y ahora Trump apoyando un genocidio, apoyando el hambre forzada, el castigo colectivo. Dios mío. Collective punishment. My God. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a tolerar eso los ciudadanos estadounidenses? Creo que lo iremos viendo con el paso de los meses, porque ahora mismo Israel tiene solo un 32% de aprobación en Estados Unidos. Es la primera vez que pasa, ¿vale? ¿Desaprobación? 2/3, 65% creo, ¿sí? Eso es nuevo. Ahora bien, se traducirá esto en influencia en el Congreso, que mucha gente piensa que está comprado y vendido por los israelíes. No lo sé, pero es un cambio enorme en la opinión pública. Tenemos que hacer que eso llegue a nuestros representantes y senadores. Y a veces el lobby israelí es tan poderoso que, sin ir más lejos, ayer mismo apartaron al republicano Massi, que intentaba hacer cosas sensatas. Le metieron tanto dinero al rival que acabó ganando. Bueno, si tenemos un minuto más, tuve una relación personal con ese barco hacia Gaza. Justo el año después del Mavi Marmara, que era un gran barco turco, fue atacado sin piedad por las fuerzas especiales israelíes, por el ejército israelí. Murieron unas 7 u 8 personas, entre ellas un ciudadano estadounidense que tenía doble nacionalidad, estadounidense y turca. Entonces lo que hicimos, y esto fue sobre todo iniciativa de judíos progresistas en Nueva York, de donde yo soy,
fue reunir suficiente dinero para comprar un barco, no un buque, un barco, restaurarlo, dejarlo en condiciones, por así decirlo. Lo llamamos el barco estadounidense Agasa, y como Obama era presidente, lo bautizamos la audacia de la esperanza. Y bueno, todo listo para zarpar desde Atenas, desde el puerto del Pireo, ¿vale? Y fue inspeccionado varias veces. Éramos unas 55 personas, entre ellas gente como Alice Walker, una escritora muy conocida. Había periodistas del New York Times, de Democracy Now! Y de otros medios, ¿vale? Así que pensábamos que íbamos a tener un viaje bastante seguro, hasta que los israelíes hicieron lo que les dio la gana. Y me dijeron, antes de salir, que Obama había intentado convencer a Netanyahu, el mismo de siempre, de que no interfiriera con nosotros, pero que más valía olvidarse del tema. Y entonces, en la Casa Blanca pensaban algo así como, bueno, podemos sacar algún beneficio de esto si vemos los cadáveres de ciudadanos estadounidenses y los ataúdes volviendo de algo así, porque eso sí que aumentaría nuestro peso, nuestra reputación. Con AIPAC, ¿vale? Me dijeron que desde el Consejo de Seguridad Nacional y mi amigo Craig Murray, ex embajador del Reino Unido, lo comprobó con sus propias fuentes en el Departamento de Estado. Sí, Hillary Clinton había dado la misma instrucción. Así que, seré breve. Allí estábamos, asándonos en Atenas, intentando salir hacia el Egeo. Lo teníamos todo preparado, íbamos a zarpar a la mañana siguiente, y de repente, otra inspección de las autoridades griegas. No, el aire acondicionado está defectuoso. No podéis salir. Esa noche tuvimos un consejo de guerra. Dijimos, vamos de todos modos. Y eso hicimos. Así que bueno, salimos con el barco auxiliar a unas 9 millas náuticas del Pireo. Ya veíamos el Mediterráneo, estábamos casi allí, y aparecen las patrulleras griegas, con esos tipos, ya sabes, como tortugas ninja, comandos, diciendo, no podéis avanzar más. Hubo un enfrentamiento que duró 1 hora. En el oeste was more forward pines por más muerte café with police and malistral de Mingegar. Medea Benjamin, había todo tipo de gente gritándoles a esas personas. Y los griegos estaban muy apenados, ya sabes, decían, no queremos hacer esto, pero tenemos órdenes. Así que después de 1 hora, el capitán dijo, ahora van a abordarnos, así que creo que tenemos que dar la vuelta. Dimos la vuelta, perdimos el barco, lo confiscaron y nunca pudimos avanzar más. ¿Y qué pasó después? Pues que Obama presionó a los griegos, que en ese momento estaban desesperados por conseguir un préstamo del Fondo Monetario Internacional, necesitaban apoyo urgente y la Unión Europea no les estaba ayudando mucho. Entonces Obama llamó a Papandreou y le dijo, mira, ¿quieres ese préstamo del FMI? No dejes que ese barco salga del Pireo. ¿Entiendes? Eso fue lo que pasó. Y esos barcos patrulla, esos marinos o guardacostas están disculpándose. En realidad nos decían, mirad, no queremos hacer esto, pero son órdenes superiores. Así que fue Papandreou, después de hablar con Obama. Y eso nos dejó un sabor tan amargo que nuestra propia gente ni siquiera nos permitió salir del puerto. Estábamos dispuestos a soportar lo que los israelíes quisieran hacernos, teniendo en cuenta lo que hicieron el año anterior. Pero nunca llegamos a tener la oportunidad. Por eso admiro de verdad a estas personas, porque lo que están haciendo es llamar la atención sobre una gran injusticia. Gaza es una mancha en la humanidad, y la gente allí estaba tan entusiasmada con nuestra llegada y con que estuviéramos allí. Y quizá deje una última cosa más. Esta noche actúo en una obra de teatro. He empezado una carrera como actriz. Me llamo Rachel Corrie. My name is Rachel Corrie, a play which you could look up. In any case, Una obra que podrías buscar. En fin, acabo de almorzar con sus padres. Es un ejemplo muy doloroso de cómo los israelíes sabían que podían salirse con la suya. Resumo. Rachel Corrie, voluntaria internacional, se alojaba en una casa propiedad y gestionada por médicos palestinos. Vio venir la excavadora que iba a derribar la casa, se puso delante con su chaqueta naranja y evacuó a todos.
y al conductor de la excavadora le dieron la orden de atropellarla. Luego le ordenaron dar marcha atrás sobre ella para asegurarse de que le rompía la espalda. Y eso fue lo que pasó. Ahí está, sí. Conozco muy bien a sus padres. Llevo esta pulsera que su padre me dio hace unos 20 años. Solo dice, Rachel Corrie, 10 de abril de 1979, 16 de marzo de 2003. 16 de marzo. 2003. March 16th. Oh, Ah, ¿no es interesante? 3 days before the attack. 3 días antes del ataque a Irak. So, Así que esta ciudadana estadounidense asesinada a sangre fría fue apartada de las portadas de todos los periódicos. Prácticamente no se mencionó nada, y fue la primera voluntaria internacional que murió a manos de los israelíes. Hubo varias más, justo después de ella. Pero lo que querían era mandar un mensaje a los voluntarios internacionales. Mirad, ya no estáis a salvo. Y si queréis poneros delante de las excavadoras, adelante, hacedlo, porque os vamos a pasar por encima, y nadie se enterará, porque controlamos a Estados Unidos y a la prensa occidental. Así que, yo tengo un papel en todo esto. Estamos leyendo esta obra maravillosa que ya se ha representado antes, pero ahora está en Raleigh. Ojalá pudiera invitar a todos nuestros oyentes y espectadores. Lo que sí puedo hacer es invitarles a leer la obra. Es conmovedora. Está basada en las cartas que ella escribió a su madre y a su padre, y es realmente muy emotivo. father, and it's very, very moving. Thank you. Gracias. Thank you so Muchísimas much, gracias, Ray, Ray, por acompañarnos for hoy. being with us today. Un verdadero placer, Great como pleasure, siempre. as always. That's Un my placer, pleasure. Nima. Muchas gracias por Thanks very much invitarme. for inviting me.